Y llegamos ahora al cuarto ay, que se menciona en esta serie, en estos capítulos de Isaías. Leamos la primera parte del versículo 1 de este capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Y por qué se rebelan ellos? Bueno, en el versículo 2 de este capítulo 30 leemos, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios está diciendo que este es el cuarto ay. Aquí tenemos una advertencia. Él dice, no vayáis a Egipto, porque si ellos lo hacen, eso no va a ser bueno. La ayuda allí es solamente un espejismo en el desierto y será en vano. Dios les dice, volveos a mí y yo os libraré. Esta es una de las joyas preciosas de la Escritura. Y en el versículo 18 de este capítulo 30 leemos, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. No se apresure, amigo oyente, no diga, ya nos encontramos al fin de las edades y el fin llegará en poco tiempo. Dios dice, yo voy a hacer esto en mi propio tiempo. Yo no he mencionado ninguna fecha. Aprendan a confiar en el Señor. Se nos dice hoy que este asunto de mirar que el Señor Jesucristo tome su iglesia y se la lleve, es asunto de esperar. Y también se nos dice que aquellos que confían en el Señor, que esperan en Él, renovarán sus fuerzas. Y en el día de hoy existe tanta tensión y presión por todas partes, pero uno no puede apresurar a Dios, amigo oyente. Él no tiene ningún apuro. Y quizá las cosas allá no son como usted pensaría que deberían ser. Quizá nos gustaría arreglarlas a nuestra manera, pero dejemos que el Señor lo haga. Él tiene la eternidad delante de Él y aparentemente no tiene ningún apuro. Cuando usted y yo andemos juntos con Él, entonces eso va a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil para nosotros aquí en la tierra. Este es un capítulo maravilloso. Tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros hoy. Y esto es todo lo que queríamos recalcar en cuanto a esto. Ahora, pasando al capítulo 31, encontramos que el pueblo de Judá es advertido de parte del profeta de Dios para que no busque ayuda en Egipto, sino que debía buscar a Jehová que los iba a defender. Ahora, el peligro era tan próximo y tan evidente que el profeta continúa su advertencia a Judá de lo vano que sería la acción. En el futuro, esta gente va a buscar aliados que no le convienen. Ellos aceptarán al anticristo. Y de eso es de lo que Dios les está advirtiendo aquí. Y Dios juzgará a aquellos que buscan ayuda fuera de Él y que no se vuelven a Dios. Este es el quinto ay que tenemos aquí. En el primer versículo pues leemos, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y permítanos decirle, amigo oyente, que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy también. Ay de usted y ay de mí cuando nos apartamos de Dios, cuando buscamos ayuda material o humana en el día de hoy. No queremos ser malentendidos aquí. Isaías no está diciendo aquí que uno tiene que apartarse al espacio sideral y esperar allí. Dios espera que usted sea razonable y sepa hacer las cosas. Pero en el análisis final, Dios quiere tener la prioridad principal en cuanto a ayuda se refiere. ¿A dónde va usted buscando ayuda? ¿Al banco? ¿O va a algún predicador? ¿O tal vez va usted a este predicador radial? ¿Dónde busca usted ayuda, amigo oyente? De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos preguntan qué deben hacer. Yo no sé qué hacer con los muchos problemas que se presentan en mi propia vida, y no creo que uno debe buscar ayuda en el hombre. Creemos que es algo bueno pedir consejo, pero uno tiene que ir a Dios en busca de ayuda. El Señor dijo allá en el Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Sí, amigo oyente, tengamos nuestros carros. También vamos a necesitar nuestras bombas atómicas al ver cómo van las cosas en el mundo en el día de hoy. Pero el Señor Jesucristo dijo, el hombre fuerte armado guarda su palacio. Pero debemos tener cuidado de actuar sensatamente, porque la fe no es algo insensato. Pensamos hoy que la filosofía materialista dice que es cosa inteligente el confiar en el mercado de valores o en el banco, y que uno no necesita a Dios.
Esa es una tremenda equivocación, amigo oyente. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 31 leemos, «Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando». Él hizo eso en los días de Ezequías. Ya veremos eso en la próxima oportunidad. Una cosa es segura, los asirios no tomarán la ciudad. Dios dice en el versículo 8 de este capítulo 31, «Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios». Dios dice, no es porque ustedes van a ser lo suficientemente fuertes como para echarlos. Ustedes no podrán hacerlo. Dios dice, yo me encargaré de los asirios, y el pueblo de Dios no tiene que entrar en ninguna clase de acuerdos con Egipto. Su confianza debería estar puesta en el Señor. Ese es el gran mensaje de este capítulo 31, el cual nos está hablando directamente a nosotros hoy. A propósito, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo leímos este pasaje para nuestra ayuda y para nuestra fortaleza? Quizá lo que debemos recordar es que es para nosotros hoy. Quiera Dios aplicar lo que hemos aprendido hoy a su corazón y al mío también. Necesitamos mucho de esto, amigo oyente. Yo necesito ser amonestado una y otra vez de que no debo ir a Egipto, sino que debo mirar al Señor. Y así, amigo oyente, ponemos punto final al programa de hoy. Pero antes le sugerimos leer el capítulo 32 de este libro de Isaías, que estudiaremos en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted preparado para comprender mejor el contenido de este capítulo y sacar lecciones maravillosas en su relación con el Señor. Y oramos porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted ahora y siempre. Que Dios le bendiga. En este día, amigo oyente, nos encontramos en el capítulo 32 de Isaías, y en los capítulos 32 al 35 tenemos una provisión maravillosa en la profecía. Esa es la razón por la cual continuamos diciendo que si uno simplemente abre la Biblia y toma un versículo aquí y un versículo allá, uno puede llegar a tener cualquier clase de interpretación que quiera. Pero eso no ocurre si usted toma la Biblia y la estudia sistemáticamente. Y esa es la forma en la que se debe hacer. Amigo oyente, Dios no nos dio capítulo y versículo. Alguien dijo una vez, yo pensaba que Dios nos había dado los capítulos y los versículos. Pero no fue así. Él no nos dio los capítulos y los versículos, y nosotros tampoco lo estamos haciendo de esa manera. Tomamos la sección completa. Este lugar donde nos encontramos ahora es un lugar que necesita tomarse todo completo. Necesitamos comernos, por así decirlo, todo el libro entero. No creo que le vaya a causar una indigestión. Y no va a tener que ir a tomar alguna píldora o algo por el estilo. Pero usted, amigo oyente, necesita darse cuenta que la palabra de Dios nos enseña algo que tiene mucho sentido. En este capítulo tenemos la llegada del Rey Libertador, la llegada de la tribulación y la llegada del Espíritu. En los primeros 8 versículos tenemos la persona del Rey que va a reinar en Jerusalén. Este capítulo es algo destacado entre los ayes que tenemos aquí, entre el 5º y el 6º. Y como ya hemos dicho, tenemos aquí una serie de ayes. Aquí tenemos un tallo de vida para el pueblo de Dios en un lugar o situación oscura de aquel día. Y encontramos que el Señor Jesucristo se vuelve a introducir aquí ante nosotros en esta ocasión, donde no puede haber un milenio ni ninguna clase de bendición en este mundo sin Él. En el versículo 1 de este capítulo 32 de Isaías tenemos lo siguiente. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y el rey que se menciona aquí no es ningún otro sino el Señor Jesucristo mismo, y el carácter de su reino es para justicia. El mundo nunca ha tenido un reino como ese hasta ahora. En el versículo 2 leemos, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él no es solamente un rey, sino que es el Salvador. Él llevó en él mismo los vientos y las tempestades del juicio del pecado por nosotros. Él es una roca para nuestra protección. Como ya se nos ha dicho allá en el capítulo 26 de este mismo libro de Isaías, Él es la roca de la eternidad. Y aquí tenemos otro aspecto de su ministerio, donde Él es como la sombra que da un gran peñasco.
Él es un lugar de refugio hoy. Veamos ahora el versículo 3. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Es decir que el pueblo de Dios recibirá un entendimiento espiritual. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Los valores espirituales verdaderos serán establecidos y hechos muy obvios. Y aquello que tiene la prioridad principal tendrá esa prioridad. Los valores morales en el presente han desaparecido, y ese es nuestro problema. En realidad, nosotros no tenemos ningún sentido del valor moral. Por años en la mayoría de los colegios se les enseña a nuestros jóvenes la teoría de la evolución, lo que hace del hombre un animal. Ya no se enseña los valores morales, por lo menos no se los enseña de la manera en que se los enseñaba en el pasado. Quizá uno no se le considere tan inteligente o sofisticado como aquellas personas que se dedican a estafar a los demás en el presente. Así es que uno no debería escuchar aquello que es anticuado. Amigo oyente, lo anticuado será algo futurístico. Dios llegará a ser un rey reinando en justicia, y los valores morales llegarán a ocupar su debido lugar. Ahora el versículo 5 de este capítulo 32 de Isaías dice, El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Esto me gusta mucho. Esto es tan al día como el periódico de hoy. Hoy los ricos en su gran mayoría son liberales. ¿Por qué? Porque ellos han obtenido lo que querían y no se les está cobrando impuestos. Así es que el hombre de clase media es el que tiene que pagar los impuestos para los nuevos proyectos del presente. Y se puede estar seguro de una cosa, el hombre rico puede darse el lujo de ser liberal. Después de todo, en esa historia que tenemos del hombre rico y Lázaro, este último estaba sentado en el suelo debajo de la mesa del rico, comiendo de las migajas que caían. Y esto nos indica que ese hombre rico era un liberal. Liberal con las migajas, pero eso era todo. Ahora la persona vil y malvada se llama hoy liberal también. Pero en aquel día, una persona ruin no será llamada más liberal, porque él ha podido ver la luz verdadera. Esa persona ruin en su corazón fabricará iniquidad. El corazón es por demás inicuo, y en aquel día todo se verá tal cual es en sus colores verdaderos. Ya no se podrá fingir. La máscara de hipocresía será quitada. No solo aquellos que dicen ser creyentes, ya que los hipócritas más grandes no están dentro de la iglesia en realidad, sino que están afuera. Ellos son aquellos que pretenden ser algo cuando no lo son. Este, pues, es el rey que reinará en justicia. Pero antes que él venga, le precederá una época de tribulación. Escuche lo que dice aquí el versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. Ahora, ¿por qué dice eso? Por la siguiente razón. Las mujeres son más sensibles que los hombres. Y en realidad, ellas se pueden dar cuenta del peligro antes que lo haga el hombre. Cada hombre, cada esposo, antes de enfrascarse en algún negocio, especialmente en sociedad con alguna otra persona, debería dejar que su esposa entreviste al hombre que va a ser su socio. Y si usted quiere una verdadera evaluación de la naturaleza humana, permítale a su esposa que sea ella quien se encuentre con esa persona y hable con él. Amigo oyente, usted sabe que en el hogar uno trata de mantener su lugar como la cabeza del hogar. Pero uno llega a descubrir al pasar los años que uno no sabe la clase de gente que son los demás. Puede que suceda en varias ocasiones que la esposa de uno le diga que se ha equivocado en cuanto a tal hombre, a tal mujer, porque en realidad ellos son personas maravillosas. Y otra vez le dice a uno, has juzgado mal a esa persona y tienes confianza en ella, y no deberías haber hecho eso. Hay algo que no anda bien. Y sabe una cosa, amigo oyente, en la mayoría de los casos, la esposa tiene razón. Así es que uno puede aprender que lo mejor que se puede hacer es escuchar lo que ella tiene que decir, y especialmente en casos como estos. Ahora Dios dice que las mujeres en aquel día serán tan insensibles que ni ellas se darán cuenta del peligro que se acerca. Eso es muy interesante porque habrá mujeres que estarán viviendo en el placer en aquel día, y ellas no tendrán ningún sentido del juicio que se aproxima, y estarán prácticamente muertas aun cuando estén viviendo en el placer. Llegamos ahora a la tercera división. La promesa del Espíritu será derramada en los últimos días. Escucha lo que dice este versículo 15 del capítulo 32 de Isaías.
hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí nos encontramos en una situación donde es necesario prestar atención al desarrollo de la profecía en la palabra de Dios. ¿Cuándo será derramado el Espíritu? En el milenio, cuando Cristo reine. Esa será la época donde tendrá lugar la más grande bendición espiritual y de volverse a Cristo, porque, amigo oyente, Él estará reinando en persona. Esto no quiere decir que toda rodilla se doblará ante Él en esa oportunidad. Toda rodilla se doblará ante Él eventualmente, pero este es un período de prueba, y pasará. Joel menciona esto en el capítulo 2 de su libro, versículo 28, donde dice, «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Ese no es el cuadro que tenemos hoy. Y el apóstol Pedro menciona esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y nos aclara este mismo punto. Él no dijo que ese era el cumplimiento de la profecía. Él dijo que esto era similar a aquello, es decir, que esta gente en aquel día estaban ridiculizando a aquellos que estaban profetizando, diciendo que estaban borrachos aún en horas de la mañana. Quizá pueda ocurrir eso en alguna de las grandes ciudades, pero no ocurría en aquel día. En la época de los apóstoles, la gente no se emborrachaba en la mañana. Y él está diciendo en Hechos, esto es algo similar a lo que vendrá. Ahora, ¿cuándo vendrá eso? ¿Cuándo será eso? Vendrá en el milenio, amigo oyente. Vendrá en el reino, cuando Él derrame su espíritu sobre toda carne. En el día de Pentecostés fue derramado solo en unos pocos, pero esto será similar a aquello que vendrá. Y eso no fue lo que describió Joel cuando dijo que esto tendría lugar en los cielos o en la tierra. Y luego dijo también que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, no encontramos eso hoy. Y también dice que los ancianos iban a tener sueños. Pues bien, hoy van a un lugar donde se jubilan y se lo pasan descansando. Por tanto, no vemos que esto sea una realidad hoy. Eso tampoco se vio en el día de Pentecostés y no se está apreciando el día de hoy. Eso será visto en el reino que vendrá, amigo oyente. Tenemos que poner cuidado en la forma en que observamos estas cosas, no simplemente tomando un versículo en la Escritura aquí y otro por allá, y tratando de decir algo, tratando de construir un sistema de profecías. Uno debe permitir que la palabra de Dios nos hable directamente. Así es como Dios lo quiere, línea sobre línea, renglón por renglón, mandamiento por mandamiento. Sé de algunas personas que no les gusta esto así, y sin embargo, esa es la forma en la cual Dios nos la da. Esto es importante y por eso queremos señalarlo.